en este caso nomenclatura, ¿verdad? Vamos a empezar a estudiar hoy las fórmulas de cómo escribir la nomenclatura de compuestos químicos, al igual que sus nombres y su clasificación. Tenemos que comprender que existen diferentes tipos de compuestos y que esta clasificación de estos compuestos que vamos a estudiar son compuestos inorgánicos, los cuales se clasifican en binarios, en ternarios o en cuaternarios. Cuando hablamos de compuestos binarios, es cuando van a estar conformados por la unión de dos elementos. En el caso de un compuesto ternario, es porque están conformados por la unión de tres elementos. Y en el caso de los compuestos cuaternarios, son los que están conformados por cuatro elementos de la tabla periódica. Dentro de los compuestos binarios tenemos a los óxidos, a los peróxidos, a los hidruros, a las sales binarias, en el caso de los ternarios, a los hidróxidos, oxácidos, y las sales ternarias, y en el caso de los cuaternarios, a las sales ácidas y a las sales básicas. Vamos a tener dos tipos de sistemas que se utilizan para nombrar los compuestos inorgánicos. En este caso tenemos el sistema estequiométrico o tradicional. Dice que se utiliza cuando se combina un elemento no metálico con otro elemento no metálico, o sea que ambos tienen que ser no metales, formando así un compuesto binario. En este caso, se deberá indicar el número de átomos de cada elemento que se hallen presentes en la molécula, utilizando los prefijos griegos. Mono significa 1, di significa 2, tri significa 3, tetra significa 4, penta significa 5, hexa significa 6, hecta significa 7, octa 8, nona 9, deca 10, etc. En cada no metal. Cuando el primer no metal de la fórmula química solamente presenta un átomo, no se coloca el prefijo mono, no es necesario. Más adelante lo vamos a ver. En el caso del sistema Stock, se utiliza cuando en la fórmula química se encuentra presente un metal. Por lo tanto, se debe mostrar la carga del metal mediante un número romano. Es indicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en números romanos. Siempre y cuando el metal tenga más de un número de oxidación. Si solamente posee un número de oxidación, no es necesario nombrarlo como tal. Es más sencillo recordar aquellos elementos metálicos que poseen un único estado de oxidación por su posición en la tabla periódica. Ahí en la teoría les mostraba a ustedes la imagen de la tabla periódica con los números de oxidación. Que en este caso las primeras dos familias, ¿verdad? El lado eh, izquierdo, si no me equivoco, del material, les muestran el número de oxidación fijo para esos dos. Ahora, es importante considerar, como dice la teoría, los números de oxidación que solamente van a tener uno, ¿verdad? Para eh, en este caso no confundirse. Después vamos a tener las diferencias entre ambos sistemas. Entonces ven que el sistema estequiométrico va a utilizar un prefijo más el elemento con más electrones y con la palabra uro, oído, más el prefijo, más el elemento con menos electrones. Entonces, por ejemplo, acá nos dan tricloruro de fósforo. Y en el sistema Stock, el elemento electronegativo más la palabra D más el elemento metálico más el número de oxidación. Vean que a eso se refiere cuando tenemos que utilizar números de oxidación. Entonces, dicen que tenemos que el hierro y el cloro y un número de oxidación de 2. Entonces, yo lo tengo que indicar entre paréntesis. ¿Qué me indica a mí este número romano? Que ese número de oxidación va a tener más de uno en esta ocasión, va a tener más de un número de oxidación, va a tener 2, 3, etc. En el caso del primer ejemplo, el tricloruro de fósforo, lo que me está indicando es que tengo 3 átomos de fósforo, entonces yo lo voy a, perdón, de cloro, entonces yo lo voy a mencionar utilizando los prefijos mono, di, tri, perdón, tetra, etc. El sistema Stock se utiliza para compuestos que contienen únicamente elementos metálicos, acordémonos de eso, ¿verdad? Para diferenciarlo. En el caso del estequiométrico son los no metálicos, ¿verdad? Ok, tenemos compuestos binarios. Ahora vamos a iniciar con lo que son los óxidos, que son los compuestos formados por el oxígeno con carga -2 y otro elemento. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos los metales más no metales. Entonces, en el caso del metal, la fórmula general es el metal más el oxígeno de este lado derecho. Siempre esa va a ser la posición. En el caso de los no metales,
igual el elemento no metálico y del lado derecho el oxígeno. Tenemos que en el caso del metal, ay perdón chiquillo, en el caso del metal se menciona de forma inversa, de, véanlo así, de derecha a izquierda lo voy a nombrar yo. Óxido de, el nombre del metal más el número romano. En el caso de los no metales, el prefijo, ¿verdad? Porque acordémonos que es con prefijos, óxido de, el prefijo, porque si tiene que traer un prefijo, di, tri, tetra, etcétera, y el nombre del no metal. Entonces, vean que aquí tenemos, por ejemplo, el caso de que nos dan calcio y nos dan oxígeno. Hacemos intercambio de números de oxidación y nos queda óxido de calcio. ¿Por qué no traen, a ver, números de oxidación? A mí me gustaría que alguien participe porque esto es un tema que ya estudiamos. ¿Alguien recuerda por qué no trae ese par de dos en la fórmula química? Porque se simplifican. Ok, correcto, porque se simplifican cuando son números pares. Vean que en el caso del óxido de cromo, y se indica que el óxido de cromo en este caso tiene 6 números de, perdón, 6 de oxidación y el oxígeno tiene 2. Entonces, yo simplifico 6, la mitad de 6 es 3, y entonces yo en este caso nombro como número romano. Ahora, y hay un detalle, ¿verdad? El número de oxidación es 3. Importante, en el caso del níquel, y vean que el níquel entonces lo que nos está indicando es que tiene dos números, bueno, dos o más números de oxidación. Ahorita no tengo una tabla periódica a mano, pero puede tener uno o más números de oxidación. Igual lo que voy a hacer es óxido de níquel 3 indicando que hago, bueno, ya acordémonos del intercambio, ¿verdad? Y voy a indicar entre paréntesis el número de oxidación con el número que yo estoy trabajando. Vean en el caso del óxido de cobre, y que aunque yo, como dijo el compañero, simplifico, igual nombro, aunque no ponga en la fórmula química el número de oxidación, porque ¿qué quiere decir? Que el óxido de cobre, aunque yo esté utilizando el 2, tiene más de un número de oxidación. Entonces es importante hacer esta salvedad. En el caso de cuando son no metales, tenemos que, por ejemplo, en el primer ejemplo, y tenemos pentoóxido de nitrógeno. ¿Qué significa? Que en este caso nos están diciendo que tengo 5 átomos de oxígeno y 2 de nitrógeno. Tengo hectaóxido de dicloro, que tengo 7 átomos de oxígeno y tengo 2 de cloro. Entonces, en el caso del trióxido de difósforo, tengo 3 de oxígeno y 2 de fósforo. ¿Vamos bien hasta el momento? Profe, tal vez me queda una duda porque en la definición arriba dice que cuando en el sistema estequiométrico, cuando se presenta un solo átomo, no se pone el prefijo mono, pero ahí lo usan como monóxido de carbono. Entonces, ¿eso tiene como alguna regla? ¿O es solo para los óxidos donde aplica? ¿O Digamos, para los no metales no es necesario, digamos, yo no te lo voy a poner malo si vos me pones monóxido o óxido, ¿verdad? Porque lo conocemos como óxido de carbono, ¿verdad? Este, entonces, y acá, vea que le están poniendo monóxido de carbono. En teoría, como dice usted, anteriormente le indican que usted no tiene que poner el uno o por lo menos nombrarlo como tal. No es necesario poner el uno, ¿verdad? Pero nombrarlo sí, ¿verdad? Verlo de esta forma. Entonces, si yo no tengo en este caso el uno aquí, yo asumiría que se llama monóxido de carbono a la hora de la escritura, ¿verdad? Pero al final de cuentas, como dice usted, utilizo o no utilizo a la hora de nombrar la fórmula química o escribir la fórmula química. En la fórmula química se elimina el uno. En lo que es la escritura, yo sí lo voy a escribir como monóxido de, ¿verdad? O si fuera, por ejemplo, qué sé yo, bueno, es que sí, en vez de pentaóxido de nitrógeno, pensemos que viene solamente uno, y entonces ahí yo diría monóxido, perdón, monóxido de dinitrógeno. Sí, en este caso no viene en la fórmula, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta, pero a la hora de escribirlo, sí lo considero monóxido de carbono. No viene el número, pero sí me acuerdo que en este caso, ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta yo si viene o no viene en la fórmula el uno?
Muy sencillo. El número de oxidación del oxígeno es 2 y del carbono, entonces en este caso, yo voy a ir a buscarlo en la tabla periódica, lo coloco, ¿verdad? Y acuérdese que como es un no metal, ¿verdad? Yo entonces me doy cuenta automáticamente que como es un no metal, yo tengo que utilizar los prefijos, ¿verdad? Entonces, aunque tenga número de oxidación, me acuerdo que tengo que utilizar los prefijos, porque es un no metal más otro no metal. Eso es lo importante que usted tiene que acordar. Y como les repito, si no viene número subíndice, para llamarle más fácil, usted no va a tomarlo en cuenta en fórmula, pero sí a la hora de escribir. ¿Está bien? Ok, entendí. Ok. En el caso de los compuestos con hidrógeno, el hidrógeno puede trabajar con números de oxidación más 1 o menos 1, formando de esta manera dos tipos de compuestos, los hidruros y los hidrácidos. Consejo: el hidruro yo lo reconozco porque en su lado derecho viene una H, y el hidrácido yo lo reconozco porque en su lado izquierdo viene la H. Vean la diferencia, uno está a la izquierda y el otro está a la derecha. Quien esté a la derecha es un hidruro. Quien esté en la fórmula, ¿verdad? Quien esté a la izquierda en la fórmula es un hidrácido. Dice que en el caso de los hidruros tenemos los compuestos formados por la combinación de un elemento metálico e hidrógeno. Entonces tenemos que primero en la fórmula general química se va a escribir el metal más el hidrógeno, y que se va a escribir de manera inversa, de derecha a izquierda, la palabra hidruro de el nombre del metal y el número romano, acordándonos siempre que si tiene más de un número de oxidación, yo voy a hacer la salvedad y lo voy a colocar. Entonces, tenemos en el caso del primero, hidruro de calcio, acordémonos hacer el intercambio de números de oxidación, y entonces en este caso, yo pongo hidruro de calcio. Profe, ¿por qué no viene el 2? Porque se da entonces que tiene más de un número de oxidación o solamente tiene un único número de oxidación. Sería la segunda opción. En el caso del hidruro de hierro 3, quiere decir que el hierro tiene más de un número de oxidación, y por eso yo estoy haciendo la salvedad y lo estoy colocando entre paréntesis. Y así sucesivamente con los demás. En el caso del hidrácido, dice que es un compuesto formado por la combinación del hidrógeno con carga positiva 1 y los elementos no metálicos de los grupos 16 y 17 en la tabla periódica. Acordémonos que los grupos 16 y 17 son los que se encuentran verticalmente, ¿verdad? Entonces vamos a tener que se nombran ácido, nombre del no metal, y la palabra hídrico. Importante, la fórmula en el caso de que sea un ácido, se escribe de esta manera. En el caso de que esté en estado gaseoso, se va a escribir primeramente la raíz del no metal por la palabra uro de hidrógeno. Y en la fórmula química se escribe primero la H al lado izquierdo y el no metal al lado derecho. Entonces vean que tenemos ejemplos. En el caso de el primero nos están indicando que esa G es estado gaseoso. Por lo tanto, yo lo nombro utilizando la palabra del elemento, en este caso del no metal, la terminación uro y la palabra de hidrógeno. Entonces vean que en el caso del primero queda cloruro de hidrógeno. En el caso del segundo, ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque nos indica AC, que es un ácido. Entonces yo voy a colocar ácido, cloro, quito la O, la terminación hídrico. En el caso del tercero es otro ácido, entonces ácido, en vez de escribir azufre, voy a escribir sulfuro, elimino toda la terminación y coloco hídrico. Sulfhídrico quedaría en este caso. Después, el cuarto sería un gas, por lo tanto yo lo voy a nombrar sulfuro de hidrógeno. Vean la diferencia entre este y el anterior. Es básicamente que la misma fórmula química, pero en diferente estado. Y eso es importante. ¿Queda claro esta parte? Sí, profe, pero yo tenía una duda con respecto a los hidruros y los... No, con respecto a los, a los anteriores, a los óxidos. Dígame, estos de acá. Ajá, en el caso ese del óxido de cromo, Ujú, a mí me dan la fórmula química, CrO3. ujú. ¿Cómo sé yo que tengo que poner el número 6 en el, como estado de oxidación del cromo?
Ok, acuérdese que, bueno, tiene dos opciones. ¿Cuántos números de oxidación tiene el cromo? ¿Los tiene por ahí? No sé, no tengo la tabla ni Ok, nada. vamos a Supongo que buscar, podría sacar el número de oxidación. sí, pero no, ya en la tabla, ¿no les dan el material con la tabla periódica? Déjeme ver. No sé, pregunto porque como la vez pasada se los dieron. Quizá en el material complementario esté, pero no lo he leído. Ok, nada más dame un chance para ver, para revisar de una vez. Y dice que el estado de oxidación de cloro puede ser 6, 3 o 2. Ujú, Entonces, aquí usted tiene tres opciones. Puede trabajar y dependiendo de lo que te den, porque por ejemplo usted me decía, en el caso del óxido de cromo, la ujú, fórmula que la pueden dar con 6, usted simplifica, quedan 3. A usted se lo pueden dar con 2, es que dependiendo de cómo se lo planteen, ¿verdad? ujú. Sí, esa es mi esa es mi preocupación. Si a usted Si a le mí dice, solamente me dan la fórmula, solamente me dan el CrO3, yo pongo que es óxido de hierro, óxido de cromo 3 en la fórmula. exactamente, pero y en este caso sí, pero vea que digamos, aquí el ejercicio nos estaba diciendo que el cromo tiene 6, o sea, no está Ujú. mal. Lo que pasa es que nos está diciendo que tiene 6. Luego usted me dice, profe, pero ¿por qué entonces la fórmula dice CrO3? Porque si Sí, tiene. la fórmula la entiendo, entiendo la fórmula. Mi preocupación es, que es una Ok, preocupación simplemente, no es que no entienda. yo te digo, óxido de cromo 2, ¿qué haría usted? Ujú. Para escribir la fórmula, ¿Ah? CrO2, Ok, correcto, eso es todo. ok, Ujú. En este caso, te van a dar, por ejemplo, si yo te doy CrO6, usted simplifica y le quedan CrO3, ¿verdad? bueno. Por aquí. O, es que sí, digamos, usted lo puede dejar en 6 o lo puede simplificar, yo le entiendo el punto, pero le Ujú. doy que simplifique porque a usted se le enseñó a simplificar, ¿verdad? Entonces, es Sí, importante que ok. quiera. Después, chicos, tenemos las sales binarias y los compuestos no metálicos. Regálenme un momento, nada más. Ok, tenemos en el caso de las sales binarias, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, tenemos las sales binarias, que es compuestos formados por la combinación de un metal y de un no metal. Tenemos la fórmula general que se escribe de derecha a izquierda, primero el metal y luego el no metal. En el caso del nombre es a la inversa. Primero, la raíz del no metal, la palabra uro y la palabra de, unido por el nombre del metal más el número romano, recordando que si tiene más de un número de oxidación, yo lo debo colocar. Entonces, en el caso del primero, de cloruro de sodio, ¿por qué no utilizo números de oxidación? Porque no tiene más de un número de oxidación y entonces automáticamente no se colocan. En el caso del bromuro de magnesio 2, ¿por qué utilizo el 2? Porque entonces en este caso tiene más de un número de oxidación y yo se lo estoy indicando entre paréntesis. En el caso del fluoruro de níquel, ¿verdad? Acordémonos que usted puede decir, profe, pero ¿en qué momento cambia usted la terminación? Porque es flúor el elemento, pero acordémonos de escribir la palabra con la terminación uro. Mucho cuidado con eso. Y de igual manera, chicos, indicando el número de oxidación, entre paréntesis si tiene más de uno. En el caso de los compuestos no metálicos, están formados por la combinación de un no metal más otro no metal, solamente que este va a ser más electronegativo. Va a utilizarse para la escritura el prefijo que se utiliza entonces en este caso, mono, di, tri, etcétera. La raíz del nombre del no metal, la palabra uro, de, el prefijo,
tetra, di, penta, etcétera, y el nombre del no metal. La fórmula. La fórmula se escribe primero el no metal más el otro no metal, pero recordando siempre, ¿verdad? Que aquí yo utilizo con prefijo. Entonces vean que en el caso del primero nos está indicando que hay 4 moléculas de cloro, tetracloruro de carbono. Profe, ¿por qué es que no se nombran con números de oxidación? Porque es que aquí son no metálicos los dos, acordémonos de eso. Después, en este nos está indicando pentafluoruro de fósforo, 5 átomos de flúor. Vean este, por ejemplo, el pentacloruro de fósforo. Ahí hay un error, ¿cierto? ¿O no? Pues yo pensaría que sí, porque está indicando que el fósforo tiene dos Correcto. números. Entonces sería pentacloruro de difósforo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vean la diferencia entre cuando utilizo no metales más metales o, en este caso, ambos cuando no son no metales. Pero esto solamente con sales binarias, en el caso del metal más el no metal, y en el caso del compuesto no metálico, ambos son no metálicos. Yo Después, le quería preguntar algo, profe. dígame. Para lo de los números de oxidación, Ajá. en el caso de los sales binarias metálicas, los elementos de transición son los que pueden tener más de una Un carga, ¿no? oxidación. ¿Perdón? Más de un número de oxidación. Sí, lo mismo que sería más de una carga para representarla ahí en el nombre. Exacto, por eso el material te decía que las primeras dos, bueno, las dos familias, es que ustedes no conocen las familias, pero las dos familias de la tabla periódica usualmente trabajan con un número fijo de oxidación. Lo que Ujú. varía van a ser los elementos de transición, usted lo acaba de decir. Sí. El aluminio solo puede Ujú. tener uno, ¿verdad? A pesar de que es un metal, solo puede tener uno porque no es un elemento de transición. Ok, sí. ¿Sí, no? Ujú. Ok, gracias. Y importante, como dice el compañero, acordémonos que eh, ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Los números de oxidación, que más que todos los que están en el centro, en transición, que son los que tienen más, pueden venir más 2 más 4 más 6 más 7, ¿verdad? Entonces traen varios. Y yo voy a tratar de buscarles una tabla periódica con números de oxidación para que la tengan a mano, practiquen. Igual, como decía el compañero, se pueden determinar, sí, pero es lo más complejo. Tenemos compuestos ternarios, chicos, y es que aquí ya trabajamos con iones y los iones ya traen su número de oxidación y su carga como tal. Vamos a tener un hidróxido que se representa con la OH, un nitrito que se representa con la NO2, un nitrato que ya se representa con la NO3, un hipobromito, un bromito que se representa BrO2, etcétera, etcétera, etcétera. Todos van a traer eh, sus dos o, bueno, no, perdón, tres elementos, ¿verdad? En la mayoría de los casos, y van a representarse por medio, y digo tres elementos porque al final de cuentas, si ustedes notan, la unión de un ion va a formar dos elementos, entonces desde aquí todos son binarios, la mayoría. Entonces a la hora de unirlo con otro elemento es donde se forma el compuesto ternario, ¿verdad? Entonces esto es muy importante que ustedes manejen cuáles son los iones para poder determinar cuándo están hablando de un compuesto ternario. Tenemos las sales ternarias. En este caso la fórmula general primero es el metal más, en este caso, el ion, ¿verdad? Dice el nombre del ion más la palabra de y el nombre del metal. Entonces, en este caso, y vean que tenemos que se escribe igual de izquierda a derecha, primero la fórmula general, en este caso utilizando el ion, y después el nombre del metal. Y en fórmula se escribe, perdón, en nombre se escribe al revés. Entonces, tenemos que la primera es hidróxido de sodio, ¿verdad? Tenemos que en este caso ambos tienen un número de oxidación. Vamos a la tabla donde está el hidróxido, dice que es uno menos, y si ustedes vienen acá, el sodio trabaja con uno más, hacemos intercambio, como es uno y uno no se coloca, entonces quedaría
hidróxido de sodio. En el caso del hidróxido de bismuto, vamos a trabajar con el hidróxido con 1 menos, y en el caso del bismuto tiene 2 más, lo que indica es que también puede tener más de un número de oxidación. Por lo tanto, vean que inclusive aquí hay un error porque sería 5 no 2, y yo voy a trabajar con ese número de oxidación. En el caso del permanganato de aluminio, vean que entonces yo voy y reviso cuántos números de oxidación tiene el permanganato. Está trabajando con 1 menos, entonces vengo y veo el material y digo, ok, ¿cuántos números de oxidación tiene el aluminio? 3, pero es el único que tiene, por lo tanto no lo nombro entre paréntesis. En el caso, en el caso del sulfato de cobre, voy y reviso con cuál número de oxidación trabaja el sulfato, con 2 menos. En el caso del cobre tiene número de oxidación 2 más, pero el cobre tiene más de un número de oxidación, por lo tanto lo coloco entre paréntesis. Dice que al grupo de los hidróxidos también se les conoce como bases, entonces cuidado con eso en alguna pregunta en examen, en tarea, porque también se clasifica. O sea, usted me puede poner a mí en la tarea en vez de hidróxido base, que está bueno. ¿Queda claro ese punto? Después tenemos a los ácidos, y resulta que son compuestos productos de la reacción de un óxido no metálico en agua. Se expresa como la combinación de hidrógeno con carga positiva 1 y con un radical oxigenado o anión poliatómico. La fórmula general en este caso sería que de derecha a izquierda yo coloco el ion y del lado derecho, izquierdo, el hidrógeno. Para nombrarlo sería al revés: ácido, nombre del radical, la terminación va a cambiar porque les voy a contar esto. Si la terminación termina, valga la redundancia, de ato, va a pasar a ico, y de ito va a pasar a oso. Entonces aquí les ponen dos términos, dos oraciones. El gato se come al perico. Entonces vean que la terminación ato pasa a ico, o viceversa. Si está en ico, pasa a ato. Si está de ito a oso, el osito se transforma en oso, y si está en oso, el oso se transforma en osito. No sé si les quedó claro esta parte, y aquí sí voy a detenerme por aquello de que nada más, chicos, de ato a ico, o de ico a ato, y de ito a oso, y de oso a ito. Lo que pasa es que las frases se les dan como para que ustedes se acuerden más fácil. No sé si queda claro esto. Oh, claro. Oh, claro, ok. Vamos a ver este ejemplo. Dice que nos dan este primer compuesto. Entonces yo voy a revisar en la tabla cómo se llama ese primer compuesto. Reviso acá, hipobromito. Entonces a la hora de nombrarlo, yo voy a decir que entonces hipobromito, si termina en ito, pasa a oso. Entonces ya yo no voy a poner hipobromito, sino que voy a poner hipobromoso, porque ya su terminación va a cambiar. Acordémonos eso. Y que entonces la H, al estar primero, de verdad yo lo voy a nombrar como ácido hipobromoso. Vean, en el caso de este compuesto, nos dan el CO3. Vamos a la tabla a ver cómo era que se llamaba, y entonces yo digo que ese se llamaba no, perdón, no es clorato, es CO3. Entonces yo llego y digo, se llama carbonato, tiene terminación ato. Entonces yo sé que de ato pasa a ico, entonces se va a llamar ácido carbónico. ¿Bien ahí? ¿O más lento? Yo Oh, claro. no tengo problemas. En el caso de lo que son compuestos cuaternarios, dice que tenemos sales ácidas, compuestos formados por la combinación de un metal con radicales oxigenados que incorporan un grupo ácido o hidrógeno. Entonces, en este caso vamos a tener que su fórmula general es del lado izquierdo del metal más, en el caso del lado derecho, el ion. Ahora bien, se va a escribir nombre del radical o del ion, el hidrógeno o ácido, bueno, en este caso la palabra D más el nombre del metal y el número romano si tiene más de un número de oxidación. Entonces vean que en el primer ejemplo nos están dando, aquí ya es un cuaternario porque si ustedes cuentan tenemos sodio, hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Cuántos elementos hay?
4, entonces se clasifica como cuaternario. Ven que en el segundo ejemplo nos dan calcio, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Ahí hay 4, entonces se clasifica como cuaternario. Así lo anterior para identificar compuestos binarios y compuestos ternarios. En este caso de acá, yo voy a revisar la tabla de igual forma. Entonces, estas 3 elementos que me están dando en mayúscula del lado derecho, yo lo voy a buscar en esa tabla de iones. Entonces, y no viene acá. Déjenme revisar. Ok, entonces, vean que me están dando acá está, me están dando el sulfito, entonces yo llego y coloco acá, perdón, es que como son tantas presentaciones, me están dando el sulfito y entonces voy a poner sulfito y en este caso voy a identificar si es hidrógeno o ácido y entonces en este caso es ácido D y en el caso del metal que estamos trabajando es sodio. De igual manera para los demás, entonces ven que nos están dando fosfato, ácido de cobre y nos están dando carbonato, ácido de potasio. Y vean que el lado de abajo dice sulfito de hidrógeno de sodio, fosfato de hidrógeno de calcio y carbonato de hidrógeno de potasio. En el caso de que utilice yo la palabra hidrógeno o ácido. ¿Estamos? Y en el caso de, para ya Profe, ir una finalizando, consulta ahí nada más. ¿Alguno, o sea, ácido y hidrógeno, ambos estarían bien a tema de evaluación? ujú, Ok, ok, ok. sí, 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 sí. En el caso de sales de amonio, tenemos los compuestos formados de la combinación de un ion amonio, NH4, y un radical oxigenado. Entonces volvemos a lo mismo. Del lado izquierdo tengo que tener en este caso el radical, perdón, el amonio, del lado derecho el radical, y voy a nombrar primero el radical y luego la palabra de amonio. Entonces vean en el caso del primero, hidróxido de amonio, fosfato de amonio, carbonato de amonio. ¿Y dónde es que agarro yo la palabra carbonato, sulfato, fosfato? De la tablita de los iones que estaba aquí arriba, ¿verdad? Que nos están dando acá. Entonces sí es importante. Consejo, esa tabla la tienen que imprimir y tenerla por ahí, o por lo menos escribirla a mano y tenerla presente para la hora de realizar las tareas, a la hora de realizar las pruebas cortas, porque se imaginan ustedes andar corriendo, ¿verdad? Para revisar el material y cómo era que se llamaba. Consejo, ténganla a mano. Si ustedes me hacen caso de cosas importantes, que como estas, es importante tenerlo a mano, a la hora de un examen, a la hora de una práctica, a la hora de una tarea, no corren tanto. Entonces, chicos, al final el material, y se los pongo aquí porque me encantó esta cosa, les resume, que esto es una ficha muy importante también que tienen que tener ahí, la forma en que ustedes tienen que nombrar los diferentes compuestos. ¿Qué haría yo? Le agregaría a la par la forma en cómo se escribe la fórmula y hasta un ejemplo le hubiera yo agregado acá, ¿verdad? Entonces vean que aquí viene cómo se forma la escritura de ese compuesto, pero no me indica cómo es que haces esa fórmula, ¿verdad? Lo importante es que ustedes también pues lo tengan presente. Y acá yo les doy una serie de ejercicios que quiero que ustedes resuelvan, porque nada hago yo con resolverlos con ustedes, entonces quiero que lo resuelvan ustedes en la medida de lo posible. Entonces, no sé cómo gustan trabajar esto, si les doy el espacio, si nos salimos de la llamada y les doy tanto tiempo, y por lo menos hasta hacerlos uno, dos, tres, cuatro, unos 6. Entonces yo no sé cómo quieren hacerlo, si se quieren quedar en la llamada, si les doy el espacio para que lo hagan, perdón. Y porque la idea no es que yo los haga, la idea es que ustedes practiquen. Y entonces, ¿qué les parece para resolver unos 6, unos 10, 15 minutos? ¿Qué opinan? Pues sí, está bien. No me gustaría salirme de la llamada, la verdad. Ok, no, se pueden quedar en la llamada, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, en el caso del primero que tengo que hacer, nombrar cómo se llama. Vean que aquí yo ya no tengo que utilizar, poner la fórmula,
sino poner cómo se llama. Importante, verificar si tiene más de un número de oxidación. Si utilizo el sistema estequiométrico o el sistema Stock. Acordémonos que uno se utilizaba solamente para compuestos no metálicos y el otro se utilizaba cuando eran metálicos. La clasificación, ¿a qué se refiere? A que si es un oxácido, a que si es un óxido. Entonces, en el caso de este primero, sabemos que es un óxido porque yo puedo reconocer que tiene del lado derecho una O. Entonces, automáticamente en este caso, si es un compuesto binario, ternario o cuaternario, me faltó agregar acá. En este caso, ¿qué sería, muchachos? El primero, tengo el elemento aluminio y el elemento oxígeno, por lo tanto solamente son dos y se llama binario. Entonces, aquí nada más pendiente nombrar e indicar el sistema estequiométrico. ¿El aluminio es un metal o un no metal? Metal, Ok, ¿y el oxígeno? no metal. Ok, entonces, ¿qué sistema estequiométrico voy a utilizar? El sistema stock sería. Ok, y voy a nombrar entonces. Les voy a dar el espacio de unos 15 minutitos para que resuelvan estos primeros 6, porque así practicamos para la tarea. ¿Les parece? Sí, está bien. Igual pueden ir revisando si tienen dudas, también para ir de una vez evacuando las dudas. Entonces les doy el espacio de 15 minutos, acá estoy, si me van a preguntar algo, con mucho gusto.
Chicos, permiso, voy a proyectarles también una tabla periódica con números de oxidación, entonces ya se las voy a compartir ya casi. Y no sé si copiaron los ejercicios, si no, se los dicto, voy a dejar de compartir un momentito para ponerles aquí la presentación con los números de oxidación. En el chat, muchachos, les adjunto la tabla periódica con los números de oxidación para que tengan acceso a ella también. La pueden descargar y trabajar a la vez y ver los compuestos de la presentación. Chicos, cualquier duda estoy por acá, ¿verdad?
Profe, yo le quería preguntar, ¿qué era un eh, radical oxigenado? Ok, los que vienen en la tabla, ¿se acuerdan? Estos de acá. Es lo mismo que decir un este, ion poliatómico. Exacto. Ok. Listo por acá. Ok, vamos a dar un momentito nada más para esperar a los demás.
Ok, chicos, vamos a ir viendo. En el caso de la primera, ¿cómo se llamaría? Cuénteme, Rommel. Bueno, estaba fácil, es un óxido de aluminio. El aluminio solo tiene un número de oxidación, entonces no se pone. Del sistema stock, porque estamos trabajando con un metal. Y es un óxido, ya lo vimos, y es binario. Ok. En el caso del segundo, es parecido, pero en este caso tenemos que es un hidruro o un hidrácido. Hidruro porque está a la derecha. Ajá, entonces sería hidruro de aluminio. Ajá, no lleva número por lo mismo. Es de Stoke. Es un hidruro y también es binario porque solo lleva 2. Ok. No sé si pudieron ver la tabla con los números de oxidación, ¿qué les parece? Yo ahí la guardé en Word porque es demasiado grande para guardarla en WhatsApp. Ok, ok. Cuénteme, Pablo, ¿cómo le quedó esa tercera? ¿Ya la tiene hecha? Sí, la tengo hecha, no sé si está buena, pero bueno, para eso es. Importante Este, participar. el nombre es hidróxido de dioro. Ok, vamos a ver una cosa. Hidróxido. No, creo que se me equivocó. La tercera es Sí. HG o H. Ah, perdón. HG o H2. La que HG es o mercurio. H2. O H2. Ay, HG, pero leí AG. Qué mal. Ok. Entonces sería Sería hidróxido de mercurio. ¿Ah? ¿Cuántos Ujú. números de oxidación tiene el mercurio? Puede tener más de uno, si mal no me equivoco, porque está en transición. Entonces sería 2. Ok, vas a trabajar con el 2. Porque lo identifiqué por la fórmula, no me fijé en la tabla, sinceramente. Ok. Dice que el mercurio tiene más 1 y más 2, entonces vas a utilizar más 2. Ujú. Y entonces sí, de hecho ese 2 es del mercurio, Ok, ¿verdad? Y entonces yo lo nombro entre paréntesis. Sería el sistema. stock, ¿No? porque es un metal. En el caso de clasificación sería un Yo lo puse en salternaria. alternaria. No, es A un ver cómo lo, hidróxido es, o cómo una lo base. agarré. ¿Cómo lo identifico, profe? Por esto, ¿vale? Aquí Pablo, acuérdese que siempre usted los va a identificar con el lado derecho. Perdón, Ujú. esto de acá. Ay, esto. Ay, no me deja. La OH. Con eso Ajá, usted ajá. lo va a identificar. Lado Igual derecho, acá. sí, sí. ¿Cómo era un hidruro? Porque yo reconozco esto de acá. ¿Cómo era un óxido? Porque yo reconozco esto de acá. Ujú. ¿Y es un binario, un ternario o un cuaternario? Es un Cuento elementos. ujú, ternario. Correcto. Es un hidróxido base con permiso. Ahí puede ser hidróxido o base, ¿verdad? Recordemos Ujú. eso. Y déjenme ver una cosita nada más. Y Natalie o Héctor, tal vez, si quieren participar, pues también. ¿Quién me ayuda con este de acá, con este cuarto compuesto? Yo ese también lo hice. El nombre sería ácido hipocloroso. Ok, vamos a ver. Y ya te digo, ácido hipocloroso. ¿Y se acordó de la terminación? Sí, me acordé de la terminación. Es que tengo el material aquí a la par, entonces lo tengo de un Ok. solo. ¿Qué sistema utilizó? Se, es el sistema estequiométrico porque no es un metal. Sí.
¿Y qué clasificación tiene? Oxácido. Y binario, ternario, cuaternario. Ternario porque estoy contando 3 elementos. No, señor. Bueno, No, aquí entramos en disputa. Vamos a, a interferir. ¿Por qué? Porque yo cuento los elementos. ¿Cuántos ve usted? 3, el oxígeno, el cloro y el hidrógeno. De derecha a Ah, izquierda. bueno, sí. Sí, perdón, es ternario, no me haga caso. Es que es porque aquí hay uno de 4. ¿Qué le voy a explicar? Ajá, En este acá, el sexto, que es hasta donde en teoría sí, llegamos. al último. Potasio, hidrógeno, azufre y oxígeno. Ahí Ujú. nosotros diríamos que es cuaternario, pero usted puede llegar a decirme, hey, profe, pero ahí está sulfato, que es un radical y se toma como uno. ¿Qué opinan? Mm, yo Y opinaría que entonces, no, porque al ser un cuaternario ya incluye varios tipos de elementos. pero tienen que tener cuidado con esto, porque hay gente que a mí me ha dicho, bueno, yo tomaría ese sulfato como un radical, entonces para mí es uno solo, cuento el hidrógeno, cuento el potasio, serían 3, pero cuando llegan y se dan cuenta que el hidrógeno está en el medio, se dan cuenta que era cuaternario, entonces tengan cuidado con eso. Perdón, Mm, sí, me dejé llevar. Ok, Rommel, cuénteme algo. ¿Qué opina usted sobre los ejercicios que elaboró el compañero? ¿Está de acuerdo o interfiere en algo? Bien, solo que yo puse que era de stock, pero no sé por qué. No, ok. Importantísimo. Tenemos dos, cuatro, el quinto. ¿Qué sería el quinto? Vamos a empezar de atrás para adelante. Binario, ternario o cuaternario. Yo diría que es binario porque solo tiene 2. Ok, binario. Eh, Perfecto. Ahora, voy, chiquillos. Ok. Y tiene solamente dos, entonces es binario. Clasificación, ¿qué sería? Yo coloqué que era un compuesto no metálico porque no tiene metal. Y, ajá, Y pero me quedó la duda porque no viene como una clasificación exacta para eso. no, si viene. yo puse ¿Cómo que era fue? una sal binaria, Ajá, correcto, es una sal binaria. porque es Pero un una sal metal y un binaria no tiene metal. Ok, pero o sea, pero El bario es un metal, ¿no? Sí, me estoy equivocando yo. Y no, no es por eso. Acuérdense de esto. Y entonces, cuando yo utilizo esta parte de acá del cloro, si ustedes van a la fórmula y van a la forma de nombrar los compuestos, se van a dar cuenta que eso es una sal binaria. ¿Verdad? Muy importante. Pero el BA es bario, ¿no? ¿O no? Sí. No, o sea, estamos de acuerdo. Es Ujú. vario, pero sí es importante que usted reconozca este compuesto por lo que está del lado derecho, ¿verdad? ¿Cómo Ujú. clasificarlo? Porque Ok, es lo que tengo de este lado, entonces obviamente me voy a dar cuenta que es una sal por esto, ¿verdad? ok. Ahora, Por yo utilizo, por el cloro y el ah, 2. ahora bien, ¿qué sistema utilizo? sería stock porque entonces tenemos metal. Ok, ¿cómo se llama? Me faltó, no sé. Sería, ¿Cómo sería se llama? cloruro de bario. Cloruro de bario. ¿Cuántos números de oxidación tiene el bario? Solo uno. Solo uno, Oh, sí. entonces no lo nombro, ¿verdad? En el caso del último que les había solicitado, Bueno, profe, aquí dice que en la imagen que mandó, él dice que el bario tiene un número de oxidación de +2. Ah, pero eso es solamente un número, sí, sí. Está bien, está bien, está bien. sí, Ya correcto, entendí. digamos, solamente tiene un número de oxidación, entonces solamente lo coloco una vez. Ujú, O sí. sea, no lo voy a colocar porque solamente tiene uno. Si tuviera más de Ujú. uno, sí. Ok, y en el caso del último que les solicité, vean que era lo que les decía. Aquí yo puedo decir, ay, este es un radical compuesto. Y es que usted se va y dice, sí, en la tabla se lo dan con un nombre. ¿Cómo se llama? SSO4.
Es sulfato. Ajá, entonces usted dice, ay, entonces es uno solo. Ahí tengo uno, cuento dos y cuento tres. Entonces tengo tres. Ay, es ternario, pero no, no es ternario, es cuaternario, ¿verdad? Ujú. Hay que contar los elementos, no Exacto. los Ahora bien, compuestos. Bueno, no y la los iones. clasificación, ¿qué sería eso, chiquillos? Sería. Es que ese no lo hice, entonces no llegué a esa parte. Yo puse que Este es ácida. sí, correcto. Sí, Bien, ¿sistema estequiométrico o stock? Estequimétrico. sí, Ambos ujú. son, ¿por qué estequiométrico? No Ah, hay no, mentira. metal. No, pero el Ah, potasio era metal, ¿no? sí. Raro. Ujú. Sí, es estequiométrico. Luego Además que en voy, el nombre. recuerdan que aquí, ok, se nombra de dos maneras, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo se llama? Yo llegué a ponerle sulfato ácido de potasio. Ok, Rommel, Sí, también. ok. Entonces, ¿Alguien le puso algo diferente? Tal vez algún otro compañero. Ok, entonces lo dejamos a todo ácido potasio. Chiquillos, no es difícil, es de mucha práctica, sí. pero ya le agarran el toque. Y Profe, vean tal que, vez ahí me queda una duda con ese. ¿Por qué quedó estequimétrico? Porque en la materia viene que es como stock. ok, es que eso es lo que les iba a decir, que dice que me acaba de decir eso, y recordar, perdón. ¿Por qué ustedes lo hacen como estequiométrico? O sea, ¿por qué lo están poniendo estequiométrico? Solamente porque están viendo, nos vamos a ir a la teoría, que ¿por qué lo están poniendo como estequiométrico? Solo por el hecho de que sea un metal con un radical. No, es que no es estequimétrico, es stock. Sí, Ajá, debería ser stock porque tiene un metal. Sí. y estoy utilizando números de oxidación, ¿verdad? Entonces, ustedes me dijeron ahora que era porque era un metal y un no metal. Entonces, ¿qué fue lo que les logré escuchar, verdad? ¿Dónde ven ustedes? Yo sé que sí, porque ustedes seguían aquí por los números separados, pero, perdón, por los elementos separados, pero aquí yo no puedo observar los elementos separados. Recuerden que yo este lo observo como un radical compuesto como tal, y entonces yo tengo que verificar si el número en este caso de potasio, es más, solo sería potasio, porque el hidrógeno tampoco se considera. Y si usted se va a la tabla periódica, ¿cuántos números de oxidación tiene el potasio? Solo uno. Ah, ok, solo uno. Ahora bien, y en el caso del sulfato, usted diría, ok, solamente tiene uno. Y estamos hablando de que es la unión de un metal y un no metal o metal-metal. ¿Qué sería, chiquillos? Es que se sale tal vez un poco fuera de la materia, porque no se clasifica si el radical es metal o no metal. Ok. Entonces, basándonos en eso, vean que es importante observar que para los compuestos cuaternarios yo voy a utilizar el sistema stock, independientemente sea eh, considerando, digamos, por separado los elementos si son metales o no metales, porque aquí yo utilizo los números de oxidación, ¿verdad? Entonces, a utilizar los números romanos, automáticamente es stock, pero que dice que ustedes hicieron la observación, porque yo ya se las iba a hacer. Por eso les pregunté que si estaban, creo que les pregunté por este sistema, porque sí, al utilizar números de oxidación, yo los voy a nombrar. Ahora, usted me puede decir, profe, pero es que el potasio solamente trae uno. Sí, no lo voy a poner, no lo voy a poner. Pero si en vez de potasio hubiese sido, y espérense para ver, ya les digo, si en vez de potasio hubiese sido magnesio, ¿qué hubiese pasado? O si hubiese sido cromo. Si hubiese sido cromo, lo nombro entre paréntesis o no. Sí lo nombro porque tiene varios números de oxidación y además de eso está en elementos de transición. Entonces acordémonos que los primeros dos
las primeras dos familias del lado izquierdo trabajan con números 1, ¿verdad? Entonces en este caso 1 y 2, entonces yo en este caso no voy a utilizar más nombrar entre paréntesis porque no trae más de un número de oxidación, pero ya a partir de lo que serían elementos de transición yo sí los utilizo. Aquí, aunque yo no coloque el número de oxidación, sí utilizo el sistema stock, que no quiere decir que porque solo trae uno yo pongo que es estequiométrico. Acordemos que el estequiométrico es solo para ambos cuando son no metales, y aquí ya estamos trabajando radicales más metales. Entonces, automáticamente, acuérdense que cuando yo trabajo metales, utilizo stock, chiquillos. Para los estequiométricos es no metales. Tengan siempre eso presente. ¿Queda claro? Sí. Ahora entonces, me devuelvo un momentico para ayudarles un toquecito. No me diga que... Ay, ay, ay. Ah, no, sí, se estaba grabando, qué susto. Ok. Vean acá, les voy a compartir un momento entonces.